Gracias, Padre. Gloria al Señor, aleluya. Estoy muy feliz porque hoy es el día del Señor. Queremos darle una cordial bienvenida a su devocional del día de hoy. Este día es especial porque es un día en que todos los cristianos nos disponemos a adorar y a bendecir el santo nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Aleluya. Bien, queremos felicitar a todos los amigos que se van a sintonizar con este video de su devocional del día de hoy. Y también queremos felicitar a todos los hermanos que se congregaron el día de hoy en su escuela dominical, en las iglesias que están abiertas, porque muchísimas de ellas están cerradas y este es uno de los propósitos por el cual nosotros como pastores interesados realmente en la salud espiritual de los miembros de nuestras iglesias, y estoy hablando de todo el mundo, les llevamos el alimento necesario a través de las ondas etéreas. Si usted nos permite el privilegio de poder entrar a la intimidad de su hogar y en sus corazones. Esta situación del mundo nos ha traído en realidad una dimensión diferente, como que se ha abierto una puerta y en lugar de sofocar la iglesia, yo creo que se ha multiplicado como en el principio a hacer servicios devocionales en casa, hacer servicios formales en casa también. Y podemos tener Santa Cena virtualmente con nuestros pastores, podemos orar, la casa se convierte en una iglesia como era en el principio. En el principio, en las casas estaban las primeras iglesias que se formaron. Así es de que no me parece nada extraño que usted agarre un momento especial, tome un momento especial para escuchar la palabra del Señor. Mi nombre es Héctor A. Muñoz, pastor de la iglesia Palabra de Fe y Amor, fuente de redención, fuente de paz, fuente de amor, fuente de prosperidad, fuente de la palabra de Dios. Por eso se llama Palabra de Fe, porque predicamos en fe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Somos una iglesia de evangelio completo, porque si está en la Biblia lo predicamos, y si no está en la Biblia no nos lo inventamos. Estamos aquí única y exclusivamente para compartir legítimamente la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Bien, estamos en Facebook también, nos puede encontrar en la página pastoral Héctor A. Muñoz, donde va a encontrar palabra de fe, palabra de vida, palabra de amor, toda clase de palabra que sale de la boca de Dios, porque de esto vivirá el hombre, no solo de pan. También tenemos ahora ya nos puede encontrar en YouTube también. Todo lo que tiene que hacer es poner la clave HAMTX y es todo, y ahí le van a salir todos los videos que hemos grabado. Y también, si nos quiere llamar, estamos dispuestos a orar personalmente por usted, y puede hacerlo con toda libertad al 956-453-0667. Perdón, una vez más, 956-453-0667. Bien, ahora sí lo dije bien. Y si quiere escribirnos, pues ahí en nuestra página puede ir a inbox, o si no, hamuñoz@yahoo.com. Así es de que tienes muchas vías de comunicación para poder hacer preguntas y para poder dejar peticiones de oración también, que tenemos un libro especial donde estamos apuntando todas las peticiones de oración que nos llegan. Bien, entonces, dicho todo esto, que ya es mucho, vamos a entrar definitivamente al ministerio de la palabra del Señor. Y queremos leer nuevamente, porque recuérdese que la fe viene por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Así es de que aunque sé que los minutos son valiosos y se escapan cuando uno está en el aire transmitiendo, no importa, la palabra de Dios es la que viene a mover, a remover nuestra fe que está dormida. ¿Qué dije? Dormidota. Ok, bien. Y dice la palabra del Señor, vamos a estar en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Y tenemos una preciosa porción de la palabra en el verso 21 hasta el 42. No creo que llegue hasta ahí. De ayer, en el video anterior a si no lo ha visto, vaya al video anterior, la primera parte de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, porque es una historia verdaderamente fascinante, verdaderamente emocionante e instructiva, porque nos deja muchas lecciones. Así es de que dice la palabra del Señor, 5:21 del Evangelio según San Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie
lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Gloria al Señor. Padre, ayúdanos a entender, comprender y explicar esta parábola para que nuestros oyentes, Señor, puedan tener esa gloriosa fe que tanto necesitamos los humanos para salir de estas condiciones terribles en que nos encontramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Santo. El día de ayer, o sea, en el video anterior, estuvimos hablando acerca de las circunstancias que rodeaban a Jesús en medio de esta situación tremenda. Cuando él regresó del otro lado de Gadara, lo estaba esperando esta multitud, y entre esa multitud vemos que había un hombre especial. Y digo especial este hombre porque él era principal de la sinagoga. Posiblemente se puso de acuerdo con aquellos que los herodianos y los fariseos, que querían matar a Jesús y lo corrieron de la sinagoga. Y ahora lo vemos aquí en una situación tan terrible, ¿cómo le dijera yo? Afligiente, porque ahora no era nadie de afuera, no era un vecino, no, ahora era su familia, alguien a quien más quiere, una hija de 12 años, muriéndose, agonizando, moribunda. Alguien dijo, si se te muere tu esposo o tu esposa, te dicen viudo o te dicen viuda. Se te puede morir tu papá y tu mamá y te dicen huérfano o huérfana, y hay dolor por eso. Pero cuando se te muere un hijo, ¿cómo le vas a llamar? No hay nombre para llamar eso. Es un dolor diferente, es un dolor profundo, un dolor extraordinario que consume el alma. ¿Cómo le vas a llamar? Y este hombre se encontraba precisamente en ese punto que le estoy explicando. Se le estaba yendo alguien que amaba hasta el tuétano de los huesos, su querida hija, su niña de 12 años. Y ahora lo vemos. ¿Cómo es que Dios te lleva a ciertas circunstancias difíciles para poder llamarte y poder enseñarte que Él es el sanador y Él es el salvador? Amén. Aleluya. Así es de que entre esta multitud estaba este hombre esperando que Jesús llegara, y nomás llegó. Él se empezó a abrir paso en medio de la multitud para poder llegar a Jesús. Y cuando llegó, le dijo, fíjese las palabras tremendas que le dijo: mi hija está enferma, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva. Fue lo que dijo. Él conocía la escritura, él conocía la palabra. Lo que no hizo fue reconocer en aquel momento quién era el Mesías, pero ahora, después de oír lo que él estaba haciendo, no le importó que le hayan llamado endemoniado porque echaba fuera los demonios en nombre de Belcebú. No le importó que le dijeran que era un rabí ignorante, despreciado. No, ahora él fue y fue a postrarse a los pies de Jesús y dijo: ven a mi casa, por favor, ven, pon tus manos sobre de ella, yo sé que va a ser sana, yo sé que va a ser salva. Y en esas estaban cuando el versículo de hoy nos lleva a otra situación. En medio de aquella apretazón, aparece otra situación tremenda. Aparece una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y póngale atención a este capítulo de este video, porque hay algo muy importante que vamos a aprender. Cuando él se encaminó hacia la casa de Jairo, tuvo que detenerse para atender a otra mujer enferma y que también le andaba buscando. Qué bueno, gloria a Dios, que aún hay gente hoy por hoy que está buscando al Señor. Y cuando explicamos este retraso, nos damos cuenta que sin duda ha de haber sido otra tremenda prueba
para la fe de Jairo, porque a él le urgía inmediatamente que el Señor llegara a su casa antes de que la niña expirara, antes de que se muriera. Perdón. Así es de que se le aparece una mujer al Señor que lo andaba buscando también y que necesitaba urgentemente de la intervención del Señor para recibir un milagro. Ahora, el apóstol evangelista Marcos nos ofrece algunos datos acerca de la enfermedad de esta mujer que nos van a servir para hacernos una idea del estado que se encontraba aquella infeliz mujer. En primer lugar, padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Y por lo que podemos imaginar es que se encontraba físicamente débil, una persona que tiene un flujo de sangre de constante, definitivamente se va a ir viniendo para abajo en su salud hasta quedar físicamente desnutrido y desválido y escuálido. Además, una enfermedad que tiene tan larga duración siempre resulta cansada tanto para el que sufre como para la gente que lo cuida. Por eso hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante, dice. Porque las enfermedades son completamente desgastadoras, una más que otras. Pero también esta enfermedad en esta mujer no solo había terminado con su fortaleza física, sino también nos indica como que fue una persona que en un tiempo atrás era de recursos, ha de haber tenido dinero, porque dice que había gastado inútilmente en médicos que no habían logrado absolutamente nada con ella. Ha de haber ido de doctor en doctor, porque doctores existen desde aquel entonces. Tan es así que el Evangelio según San Lucas fue escrito precisamente por el doctor Lucas. Así es de que era algo agobiante para esta mujer porque se acabó su cuerpo, la enfermedad la acabó, sino que también se acabó su dinero y en lugar de irle bien cada vez le iba peor y peor y peor y peor. Así es de que nos podemos hacer una idea de lo que aquella mujer tuvo que haber sufrido en realidad en manos de los médicos en una época, en aquel entonces en la cual lo que se llamaba ciencia médica tenía mucho más de superstición y tal vez hasta de brujería que lo que hoy podemos imaginar. Así es de que esto que estamos viendo, finalmente podemos observar que ella perdió todo cuanto tenía, simple y sencillamente para recibir un diagnóstico que decía, bueno, la ciencia no puede hacer absolutamente nada por ti, así es de que estás desahuciada. Qué terrible escuchar esa palabra. A mí me dolió profundamente, pero profundamente en el alma, cuando mi padre, con un cáncer severo en el páncreas, me llamó el doctor y me dijo, ya no hay nada que hacer. Llévatelo a tu casa, dale todo el amor posible, rodéenlo de amor familiar, que coma lo que quiera. Y él ya ni comía, que coma lo que quiera, porque le quedan 3 meses de vida. No sabes lo que se siente, no sabes el dolor que entra como una puñalada en el centro del corazón. Qué terrible, qué horrible. Y no puedes hacer nada. Estás atado de manos, estás atado económicamente, estás atado por todas partes, te sientes frustrado. Y así, esa frustración y aún más pudo tener esta mujer, porque creo que los médicos no lograron hacer nada con ella. Su situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible. Así es de que Marcos dice que su enfermedad era un azote
Eran como un látigo de los que usaban allá en aquel entonces los romanos, de 3 puntas para dar 40 menos 1. Eso era para ella prácticamente este azote que caía sobre de ella. Así es de que en muchos sentidos este caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles y miles de personas que pasan años de angustia en busca de paz en sus corazones y no pueden alcanzar, no pueden lograr encontrarla. La buscan a través de diferentes medios humanos y remedios también humanos y no encuentran alivio de ninguna clase, ni alivio espiritual ni alivio físico. Algunos de ellos van de iglesia en iglesia, van de una para la otra sin sentir ningún tipo de mejoría para su estado espiritual. Antes se encuentran cada vez más tristes porque fueron a una, no pasó nada. Perdón, fueron a otra, tampoco pasó nada. Así es de que lejos de ir para arriba, se van sumiendo psicológica, mental y físicamente también cada más en la enfermedad. Y se encuentran cada vez más desengañados y más desanimados. Pero en realidad, lo que ellos necesitan, y toda esta gente que vaga así por nuestro planeta haciendo estas cosas, lo que necesitan es ir al verdadero médico divino que va a curar sus enfermedades, que es Cristo Jesús, cueste lo que cueste, hay que ir para ahí. Hay muchos que andan buscando ser sanos, pero no quieren nada con el sanador, no quieren nada con el médico divino. Hay muchos que quieren ser salvos de sus desgracias, de sus pecados, de sus situaciones, pero no quieren nada con el Salvador. ¡Qué cosa más tremenda! ¿Cómo es que hay muchos que quieren vivir aquí muy cómodamente, muy sanamente, muy santamente, pero no quieren tener ninguna situación con el que santifica? Recuérdate que la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así es de que cuando buscamos algo hay que buscar al que lo produce para que nos lo dé, no buscar nada más el beneficio. Esto es muy interesante porque es muy común en medio de nuestras comunidades. Así es de que esta pobre mujer de la cual estoy hablando ahorita, no solamente tenía ese tremendo problema de la enfermedad que la había consumido, sino que atrás de eso, o por encima de todo eso, podemos decir, tenía también ciertas implicaciones de carácter religioso en su vida. Y estas, sin duda, no solamente le agobiaban, sino que venía a complicar su situación. No solamente estaba enferma físicamente, sino también tenía problemas espirituales, porque según la ley, voy a leer esto, porque es muy interesante. En el libro de Levíticos, en el capítulo número 15, hay una lectura un poco larga, pero la quiero leer porque necesitas saberla. ¿Por qué esta mujer estaba pasando esa situación? Dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, o sea, inmunda. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Esto lo dice en Deuteronomio, en Levíticos, también lo dice en Deuteronomio. Pero una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial.
y esto le impedía participar del culto a Dios. O sea que esta mujer tenía 12 años de no poder asistir a una sinagoga. Tenía 12 años de no poder conversar con alguien que le ayudara, porque no quería ser, las hacían a un lado porque no querían ser inmundos. Podemos imaginarnos entonces cómo esta enfermedad había acondicionado su relación con Dios a lo largo de estos 12 años. ¿Cómo es que ella se sentía por 12 años abandonada por los doctores y abandonada por Dios también? Porque los religiosos, de aquel entonces también le echaron fuera. ¿Cómo te sentirías tú? Ponte a pensar un momento en la condición de esta mujer. Y si tú estuvieras, como dijo, para poder sentirse como alguien hay que meterse en sus zapatos. ¿Cómo te sentirías en los zapatos de esta mujer? Así es de que no solamente le impedía su condición como enferma, sino su condición espiritual, religiosa, sino también le impedía su trato normal con los semejantes, con toda la persona que le rodeaba, aún la misma familia posiblemente, como querían ir a la sinagoga, no querían tener nada con ella. Pienso a veces si tenía hijas, ni las hijas querían tocarla porque no querían ser inmundas, y si la tocaban ya sabían que eran inmundas hasta el anochecer. Así es de que lo único que esta mujer tenía era una condición de impureza total, inmundicia total. Y pues de hecho, diciendo esto, cuando gastando todas sus escasas fuerzas, cuando ella vio que venía la caravana, que Jesús venía caminando por ahí, ella se empezó a abrir. Fíjese bien lo que está pasando. Se empezó a abrir paso en medio de toda gente que estaba apretujada, porque todos querían estar cerca para ver qué hacía el Señor y para oír qué decía el Señor. Y algunos apretujaban para ir a tocarle, para sacar virtud de él, porque sabían que él sanaba. Me imagino los apóstoles como guaruras haciendo una valla ahí para que no tocaran al Señor y que no lo fueran a botar y que no lo fueran a lastimar. Y esta mujer se dejó ir y empezó a tocar. ¿Qué pasó? Con su impureza ceremonial. ¿Cuántos no quedaron impuros ahí? Y no sabían. Ellos no se dieron cuenta. Una cantidad de gente, todos los que fue tocando en su camino para pasarse por ahí, quedaron impuros de acuerdo a la lectura que leímos en Levíticos. Así es de que finalmente llegó hasta donde estaba Jesús y tal vez hasta gateando porque los apóstoles no dejaban pasar. Estiró su mano y finalmente llegó hasta la presencia misma de Jesús y le tocó. Gloria a Dios. Qué curiosa situación, ¿no? En aquel camino, o en la caminata que el Señor llevaba en aquel lugar, Jesús se encontraba ahora en medio de Jairo y en medio de aquella mujer enferma. Dadas las situaciones religiosas que implican la enfermedad de aquella mujer, nunca habría ido a la sinagoga que presidía Jairo posiblemente. Así es de que Jairo no la conocía y difícilmente se iban a conocer, pero ahora en este tremendo incidente, por circunstancias muy diferentes, porque uno estaba ahí porque su hija estaba moribunda y la otra estaba ahí porque la moribunda era ella, la enferma era ella, y necesitaban igualmente la presencia de Jesús en sus vidas. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces no cabe duda que la mujer sentía una tremenda necesidad y fue a
a raíz de escuchar que Jesús hacía maravillas y milagros, cuando surgió de ella la fe. En el libro de Marcos, capítulo 5, número 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de la multitud y tocó su manto. Bien, cuando surgió de ella la fe fue cuando escuchó de Jesús, como en el caso de Jairo. Se trataba de una fe auténtica que lograba superar cualquier obstáculo. Ya dijimos que cuando quieres desarrollar tu fe, siempre vas a encontrar obstáculos para que no salgas del lugar en donde estás. Y tu deber es brincar toda clase de obstáculos para que tu fe pueda crecer. Bueno, ya hemos dicho, la fe dio las fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. Pero cuando ella tocó el manto de Jesús, recibió instantáneamente esa sanidad, lo sintió en su cuerpo. La fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús, de la sanidad y el poder que había salido de Jesús, y venciendo posiblemente todas las críticas de aquellos que habían llegado a estar inmundos ceremonialmente por causa de que ella los había tocado. Perdón, algunos han pensado que puesto que lo que la mujer había propuesto en su corazón era tocar el borde del manto de Jesús, y aquí es muy importante, lo que voy a decir no lleva etiqueta para nadie, no lleva un mensaje subliminal para nadie, sino que es lícitamente lo que la Escritura nos enseña. No se trataba de una superstición, ¿ve? Como, ay, si le tocara el manto, voy a ser sana, porque voy a tocar el manto, ¿ve? Hay algunos que mandan pañuelitos con sudor, pañuelitos con aceite, lo cual, pues, posiblemente Pablo lo hizo alguna vez, pero la gente va poniendo más su fe en el pañuelito ungido, en el pañuelito con aceite, o en ir a tocar. Yo me recuerdo, allá en un lugar de la antigua Guatemala hay un Cristo acostado que tiene la mano así, hay una ventanita, tiene una ventanita, y pues en aquel entonces yo desde pequeño crecí en la católica y quería ser sacerdote, y de hecho estuve en un colegio de sacerdotes y monjas, y a mí me gustaba ir allá, y yo miraba cómo la gente llegaba y no podía meter la cabeza, pero se besaba la mano y tocaba la mano del ídolo que tenían ahí acostado, de la imagen que tenían ahí acostada, y se besaban y se hincaban y metían la mano. Bueno, no es el punto, realmente, no es el toque de tocar cualquier objeto, sino lo que realmente va a motivar que sucedan las cosas es cuando la fe es movida del interior de nuestro ser para confesar lo que necesitamos. Así es de que no es tocar reliquias, no es poner la confianza en reliquias, que es una práctica muy extendida en el catolicismo por muchos siglos, no es de hoy. Pero debemos poner nuestra atención en que Jesús subrayó verdaderamente que lo que había salvado era la fe que habían puesto en él. Porque él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, el toque del manto de Jesús fue solamente una expresión de la fe que ella tenía en el poder de Jesús. Fue un medio, como cuando usamos hoy el aceite. Hay gente que piensa que mientras más aceite se echa, más va a recibir sanidad. Y hubo alguien aquí en el Valle de Texas
que de hecho mandó a poner un montón de alfombras viejas que se las ha de haber conseguido en algún lugar. Y entonces la gente que iba a recibir sanidad los paraba en esa alfombra vieja. Me imagino que las han de haber tirado porque eran alfombras viejas, pero los paraba allí y luego, después de dar una ofrenda de $100, les vaciaba una cantidad de aceite que los bañaba. Quería ser como aquel que dice que baja por la barba y hasta que llega al borde del vestido. Y salía la gente bañada en aceite. Pero si hacemos una estadística sensata y pudiésemos seguir cuántos verdaderamente sanaron, muchos de ellos solamente recibieron una aceitada. Fue todo lo que recibieron, aceitados nada más. Así es de que no es el aceite, sino es un punto de contacto. Cuando ponemos aceite en una persona, no es la fe en el aceite ungido que lo ungen poniéndolo. Hay gente que agarra aceite de oliva y lo lleva y lo deja por 8 días allí en el altar, para que, oyendo la palabra, el aceite ya quede ungido. Y luego el pastor hace una oración sobre ese aceite para ungirlo. En realidad, no debemos poner toda nuestra fe en el aceite. Es solamente un punto de contacto, como está diciendo aquí, como lo fue el manto de Jesús. El manto fue solamente un punto, un medio de expresión de la fe que ella tenía en el poder de Jesús. Y la mujer fue sanada entonces por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús, pero al hacerlo intentó pasar desapercibida. Fíjese, entre toda esa multitud aquí nadie me va a conocer, ha de haber dicho ella. Tal vez su actitud era razonable, ¿no? Porque dado que los judíos no habían aceptado que una mujer inmunda ceremonialmente les tocara, tampoco ella se quería exponer. Pero sin embargo, Jesús percibió con total claridad que había salido poder de él. Me impresiona este pasaje, porque este es un hecho muy interesante que no debemos dejar pasar por alto y explicar. En medio de aquella multitud había gente que estiraba la mano y le tocaba y no pasaba nada. Pero ¿cómo es que cuando esta mujer, con toda la fe que pudo juntar y recolectar, fue y le tocó, y el Señor sintió que salió el poder de él? Lo cual a mí me hace pensar que tú puedes llegar y puedes hasta tocar a Jesús y no va a pasar nada en tu vida. Definitivamente no va a pasar nada, porque nada más quieres tocarlo y quieres recibir algo simplemente porque sí. Espero que me lo des, lo toca. Yo quiero una casa nueva, yo quiero un carro nuevo, yo quiero una empresa grande. Eso no va a funcionar así. Pero cuando vienes con un corazón contrito, humillado, y juntas toda la fe que puedas y vas a tocarle, entonces el Señor sí sabe y siente. Alguien me tocó. Y es muy interesante porque la multitud era grande y los apóstoles estaban asombrados de lo que él había dicho. Ella era movida por su profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de fe y lleno de esperanza. Ella quería tocar a Jesús. Qué contraste más grande, qué cosa más tremenda. Y esto mismo ocurre constantemente en la iglesia de Cristo, hoy en el presente. Mucha gente acude a las iglesias como el día de hoy domingo, si están abiertas algunas, a escuchar acerca de Jesús. Ellos saben cosas de Jesús, aprenden cosas de Jesús, pero muy pocos son los que se acercan a Él con una fe personal que les pueda salvar. Por eso es tremendo cómo observamos también la actitud de los discípulos
cuando él hizo esta pregunta. Ellos le dijeron, ¿cómo dices? ¿No ves que la multitud te aprieta? Y luego tú dices, alguien me tocó. ¿Quién me ha tocado? Hasta irreverente fue lo que hicieron los apóstoles esa vez. Porque si él dijo, alguien me tocó, ellos hubieran preguntado, ¿por qué, maestro? ¿Qué pasó? Pero lo reprendieron. En lugar de eso le dijeron, ¿cómo es que dices que alguien no ves el montón de gente que hay alrededor de nosotros? Esto lo único que pone en evidencia es el entendimiento de los apóstoles. Todavía no les había caído el 20, dicen en México. Todavía no habían evolucionado en su manera de pensar. Y revela también cierta ausencia de respeto y sensibilidad. Y esto pasa porque muchas veces nosotros tenemos tanta relación con la Escritura y leemos tanto la palabra que ya pues la presencia del Señor es tan real en nuestra vida que a veces nos ponemos como que, bueno, pues aquí estamos, ¿ve? No realizamos realmente que estamos cerca o frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, y el hecho de que tengamos esa relación íntima con Él no quiere decir que le vamos a perder el respeto, no quiere decir que vamos a ser insensitivos. Así es de que si el maestro se detuvo para hacer aquella observación, aquella pregunta, a ellos les tocaba preguntarle la razón por la cual lo hacía y no criticarle en una forma tal vez un tanto cruda, podemos decir, y un tanto ruda tal vez, porque contestaron a esa pregunta y le preguntaban, ¿cómo dices? Pero Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, los discípulos no entendían el desgaste de Jesús por todas esas sanidades que ha venido haciendo. Desde el capítulo número 1 venimos viendo, sanaba enfermos, echaba fuera demonios y predicaba a las multitudes y hacía grandes cosas y probablemente se habían acostumbrado a este fluir del poder de Jesús. ¿Ve? Así es de que, humanamente hablando, podríamos decir que cuando el Señor Jesús creó este inmenso universo, no sufrió ningún tipo de desgaste. Con la palabra lo hacía. Pero una cosa totalmente diferente era tratar con el pecado del hombre. En algún sentido, que es imposible realmente de explicar y de certificar tal vez, podríamos decir que la salvación del hombre sí que ha supuesto fatiga, cansancio y mucho dolor para el Hijo de Dios. Nosotros los hombres somos difíciles, muy difíciles, quiero que sepa. Recordemos que la misma ley del Señor decía que Jesús había quedado religiosamente impuro cuando la mujer con flujo de sangre le tocó. O sea, él fue impuro desde el momento en que ella lo tocó. Y todo esto, como explica el apóstol Pablo, él lo dice muy bien. Y este versículo por muchos años, yo he predicado muchas veces en diferentes lugares acerca de este versículo, Gálatas 3:13. Dice el apóstol, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. No podemos ir más allá en nuestros razonamientos por temor a equivocarnos, pero sí que debemos detenernos a adorar a Dios por su amor hacia todos nosotros que sufrió todo esto. Él llevó nuestros dolores, nuestras amarguras, nuestras tristezas, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras decepciones, todo lo que nos hace daño, Él lo llevó en la cruz del Calvario. El único pecado que no se llevó fue el pecado del rechazo. Así es de que esto es tremendo. Esto es verdaderamente tremendo. Entonces, los discípulos que estaban cerca del Señor
Ellos ignoraban lo que estaba pasando. Pero él se detuvo para enseñarles una lección fundamental y un principio fundamental que nosotros también debemos aprender. Nunca podremos hacer algo digno para el Señor a menos que pongamos en ello algo de nosotros mismos, de nuestra propia vida. Podemos recordar al rey David un día cuando dijo: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Nos resultan realmente incomprensibles la gente creyente, podemos hablar de creyentes que dicen estar dispuestos a servir al Señor, pero calmadito, no me empujes. Yo voy a la iglesia cuando quiera, yo voy a orar cuando quiera, yo voy a leer la Biblia cuando yo quiera. Despacio, no me empujen, por favor, me caen mal los pastores que me empujan. Bien, entonces esa clase de creyentes son completamente incompatibles con el Señor. I'm sorry, lo siento, pero es una realidad. Si queremos seguir sus huellas, tendremos que estar dispuestos no solo a gastar lo nuestro, sino especialmente gastarnos a nosotros mismos en la presencia del Señor. Así es de que aquella mujer, temiendo y temblando, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor cumplía con todo el programa de su padre que le había encomendado. Y aunque una niña, no se nos ha olvidado todavía, una niña moribunda esperaba el toque de la mano del Señor, él debía detenerse para atender a la mujer y sacar del incidente toda la esencia de la fe que tenía esa mujer, todo el perfume de su fe, como el perfume de alabastro, sacarle, romperla y sacarle toda esa fe que tenía ahí dentro de su ser. Y para ello era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, sino era necesario que todos supieran y confesara su pasado. Eso es administración pública. Así es de que fue entonces cuando Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque quería exponerla. Por supuesto, Cristo sabía quién la había tocado. No era una cosa que él no supiera, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra de Dios, de lo que Jesús había hecho en su vida en ese instante. Y esto era necesario. Hay varias razones para decir que era necesario. Una, confirmaba el principio que el apóstol Pablo nos enseñó o enseña en su palabra alguna vez. En Romanos capítulo 10, verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la razón. Tú puedes decir Jesucito por aquí, Jesucito por allá, Diosito mío lindo, Diosito aquí, Diosito allá. No, no, no. Él no es ningún Jesucito ni es ningún Diosito. Es Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Y es el Dios todo supremo, grande, sublime, glorioso, omnipotente, omnisciente. Y cuando lo recibes en tu vida, tienes que confesarlo, tienes que decir, tú crees en tu corazón, pero con la boca confiesas. Otra razón, es un precioso ejemplo de fe que no debía quedar oculto a los ojos de toda la gente, de toda esa multitud que estaba allí. Había un montón de curiosos, gente que solo va a las iglesias, solo a ver qué pasa. Máxime cuando anuncian un evangelista que trae dones de sanidad, inmediatamente se atascan las iglesias, no hay dónde sentar a la gente y hasta les ponen pantallas para otros lados y ponen sillas allá afuera. Y muchos van solo a ver qué pasa. ¿Ve? Y en este caso el Señor quería, allí habían un montón de curiosos en esa multitud y debían aprender que solo por la fe, fíjense bien, solo por la fe es posible obtener esos gloriosos sacrificios de Cristo, esos beneficios, mejor dicho, los beneficios de Cristo. Algo tremendo. ¿Quieres recibir un beneficio del Señor? Simple y sencillamente, sé honesto, sé sincero y cuando lo recibas, testifícalo, háblalo y enséñale
a los incrédulos. Otra razón, podríamos decir, es un precioso ejemplo de fe que debía quedar, mejor dicho, que no debería quedar oculto a los ojos de esa multitud. Es necesario que todos vean, que todos puedan aprender que por la fe es posible obtener lo que Cristo puede darnos. Así es que, pues en un principio, la mujer intentó esconderse. Probablemente para no tener que ruborizarse contando públicamente la naturaleza de su enfermedad. Santo, ella no les iba a contar todo lo que estaba padeciendo. Era una enfermedad de carácter, por decir, íntimo, pero había recibido una sanidad. Pero muchos cristianos debemos recordar que nunca debemos de avergonzarnos de confesar ante los hombres lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Cristo por tu vida? Díselo al mundo. ¿Cómo te sanó? ¿Cómo te sacó de las drogas? No, ahora ya llevo años en la iglesia. Ya nadie sabe allá afuera que yo era drogadicto, que yo era ladrón, que yo era un prostituto o una prostituta. Que no, ninguno, que no lo sepa, no. Ahora, aquí de cuello blanco, guante blanco. Oye, a mí no me importa que el mundo sepa lo que yo era. Yo voy a preguntar y voy a decir lo que era antes de que Cristo me salvara. ¿Ve? Así es de que debemos esforzarnos por encontrar oportunidades para testificarle a la gente. Y finalmente, pues la fe de la mujer hizo vencer todos los obstáculos e hizo una tremenda y conmovedora confesión, donde de manera maravillosa se combinaba humildemente y con franqueza en cuanto a la necesidad y la debida gratitud y adoración en vista de su curación. Ella confesó, lo dijo en público. Tal vez ella esperaba alguna reprensión. Ha de haber dicho, el Señor me va a regañar porque lo toqué sabiendo que yo soy una mujer inmunda. Ceremonialmente no supongo hacer eso. Pero qué cosa más tremenda, nada más lejos de eso. El Señor le animó y confirmó su sanidad con unas palabras cariñosas. Cuando él la vio temblando de pies a cabeza y tal vez temblando por fuera y por dentro todas sus entrañas, cuando la vio de esa manera, oh, qué cosa más tremenda. Hija, permíteme un segundo. Me emociona. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cómo se sentiría usted que está enfermo? Usted que está ahí con una enfermedad terminal, ¿cómo se sentiría usted si escuchara estas palabras literales de la boca de Jesús? Oh, esto es algo emocionante, es algo tremendo, es algo glorioso. Y a partir de ese momento la mujer volvió a formar parte de la sociedad, no solamente de la sociedad, sino también de la vida religiosa del pueblo de Dios. Vea todos los beneficios que trae, qué maravilla. Si usted está enfermo, quiero que sepa, ponga su fe, no busque por favor, no vaya buscando simple y sencillamente el beneficio, busque el que otorga el beneficio. Si usted está enfermo, no vaya a buscar su sanidad, vaya a buscar al doctor de doctores, al médico divino, que es el que puede sanarle. No ponga su fe en artificios, no ponga su fe en cualquier reliquia, no ponga su fe en ninguna parte. La fe es gloriosamente sagrada y es lo único en todo el universo que le va a poner en contacto, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por eso ahora este video lleva 45 minutos ya casi, pero no quiero cerrarlo sin antes hacer una oración de fe
por todos aquellos que están enfermos, para que así como esta mujer puedan recibir su sanidad divina. Si usted está enfermo, póngase su mano ahí donde está enfermo, ahí donde tiene la enfermedad, donde tiene el dolor, ahí donde está la dolencia. Dice la Escritura que Cristo sana, que por sus llagas hemos sido ya sanados. Ya estoy orando, Padre, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, los lugares enfermos. Sana, Señor. Para ti no hay enfermedad, porque a ti se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y tu nombre está sobre cualquier enfermedad. No importa el rango, no importa el nombre, no importa la magnitud de la enfermedad. Tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice, yo soy Jehová, tu sanador. No dice en ninguna parte, yo soy tu enfermador. Padre, en el nombre de Jesús, toca esas rodillas enfermas, esos tobillos enfermos, esa espalda dolorida, esos riñones, esos pulmones. Señor, el estómago, flujo de sangre. Señor, toda clase de problemas renales, toda clase de problemas hepáticos, todo dolor, Señor, en las coyunturas, todo dolor, todo tumor en el cerebro y en cualquier parte del cuerpo, tumores salgan fuera, desaparezcan por el poder glorioso de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos el poder y la gloria tuya sobre toda la vida de todas las personas que están enfermas, todos los que tienen el COVID-19, ahora mismo, Señor, toca sus vidas, toca sus corazones, toca sus pulmones, toca su sangre, sánalos, Señor, para la gloria de tu nombre y que puedan testificar delante de todo el mundo que recibieron sanidad en tu nombre, porque ha salido poder de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Dale gracias. Dale gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, querido Dios, por esa unción gloriosa que pones en nuestras vidas. Gracias por sanar a los enfermos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, levantamos nuestro corazón en gratitud a ti, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Que el Señor bendiga a todos los hermanos, que el Señor bendiga a los amigos y esperamos que esta palabra en realidad haya llegado hasta lo profundo de su ser interior, hasta el tuétano de sus huesos. Bendiciones, les esperamos el día de mañana en su devocional del día de hoy. Hasta pronto.